Hola, hola a todos, bienvenidos sean ustedes esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de esta semana. Recuerden que en Café Virtual les brindamos entretenimiento con contenido positivo y donde les damos información para que usted tome siempre su mejor y propia decisión. Les quiero recordar que nos encuentra en Facebook en @Café Virtual en ESP y que nuestro correo electrónico para que se comunique con nosotros es contacto@café-virtual.com. Les doy la más cordial bienvenida, me da un gusto enorme y les agradezco muchísimo que compartan su tiempo con nosotros aquí en el programa. Espero que ya tenga lista su agua, su té, su café y si usted viene manejando, póngase cómodo para que tengamos un momento que podamos compartir. Aquí, en Café Virtual. El programa de esta semana ha sido bastante interesante y básicamente nace de esas prácticas que aún sigo haciendo después de la certificación de coaching y que estaba haciendo con una colega. Cuando estaba en esta práctica de coaching tuvimos nuestra llamada normal, probablemente que hacemos los lunes. Ella acaba de tomar una nueva posición en su trabajo y me dice, yo creo que hoy voy a necesitar el coaching. Le dije, fantástico, es una excelente práctica. Y me dice, es que sabes que estoy entrando a una nueva posición y tengo un equipo de unas 3 personas y yo siempre he sido una trabajadora que me considero de alto rendimiento y pues estoy un poco ansiosa porque quiero desarrollar un equipo de alto rendimiento. Entonces eso me tiene un poco estresada y le dije, bueno, ok, pero vamos a investigar por qué el nivel de estrés si eres una persona que te consideras de alto rendimiento. Así que a raíz de esa conversación y que sé que muchos de ustedes tienen equipos y que muchas de estas cosas no solamente se desarrollan para el trabajo, sino también para casa, para la familia, con los hijos, etc., pues quise poner unas cuantas preguntas que son súper importantes para conocernos a nosotros mismos, pero también para conocer a los que están alrededor de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestras actividades, de nuestra casa. Porque desarrollamos miedo y ansiedad. Normalmente son sentimientos hacia el futuro, no son sentimientos en el presente, son hacia el futuro, porque en nuestra cabeza colocamos algo que mira hacia allá y nos da una inseguridad de que algo pueda no suceder exactamente como pensamos. Me basé un poco en algunas preguntas, esto sería preguntas poderosas, desarrolladas por el coach de EverCoach, uno de los creadores de EverCoach, que se llama Ajit Nawalka, y que tiene unas preguntas muy buenas. Empecemos por la primera, que es la que yo le pregunté a ella y que ya la he hecho varias veces con otras personas. ¿Qué es lo que significa rendimiento para ti o alto rendimiento? Esta es una pregunta que me encanta escuchar y es una pregunta sumamente fuerte y profunda, porque en realidad todos tenemos ideas diferentes de lo que rendimiento significa. Esta es una palabra que incluso cambia y se proyecta de acuerdo a las culturas, a diferentes países, a diferentes niveles en donde estamos. Entonces, cuando nosotros estamos empezando nuestra carrera, lo que se espera o lo que se tiene el conocimiento de rendimiento en nuestra mente es muy diferente al rendimiento que se espera de un CEO. Pero la palabra está como que escrita y no se define. Por lo tanto, uno de mis puntos es qué significa para ti y qué es lo que realmente tu equipo piensa también de un equipo de alto rendimiento. ¿Está eso definido? Me dio por buscar realmente
qué es lo que significa lo que decimos en español alto rendimiento o alto desempeño, ¿no? En sí, la palabra, cuando hablamos de rendimiento personal, hablamos de la capacidad que tiene un profesional, un estudiante, para resolver todos los problemas y obstáculos que se le presentan en su lugar de trabajo y en la vida. Obviamente las emociones pueden jugarnos una mala pasada en todo esto, pero se nos mide, o a eso se le llama lo que es el rendimiento, esa capacidad de superar esos sentimientos de fracaso, de que no somos capaces y seguir hacia adelante sin cerrarnos, el avanzar y el progresar. En algunos lugares, cuando se habla de equipos de alto rendimiento, se espera de grupos de trabajo que tienen un nivel de confianza sumamente alto, unos con otros, donde hay metodologías de trabajo en común entre todos los integrantes, donde se han escogido integrantes que se complementen unos a otros, o sea, las debilidades de uno, el otro las tiene, y donde el líder o coach, que sería el caso de mi compañera, pues tiene, o sea, es una persona participativa que está al tanto y que es más bien ese coach que los está viendo a todos. Pero algo muy importante es que se establezcan metas claras y responsabilidades compartidas. Por lo tanto, de allí venía mi pregunta hacia ella. ¿Qué significa para ti alto rendimiento o alto desempeño? Y si ese concepto que tú tienes ya se lo has transmitido o se lo has preguntado a tu equipo, de manera que todos están básicamente bajo la misma idea de qué se espera de ellos. Realmente ella me decía que no, o sea, ella me definió lo que para ella era alto rendimiento, pero no había tenido ese comentario o esa aproximación a ellos, y pues le habían hecho todo el comentario de que era un super equipo de trabajo y todo lo demás. Entonces le dije, bueno, yo creo que algo que es muy importante es que esta definición que tú tienes en mente de alto rendimiento, la escuches con cada uno de ellos, les hagas la misma pregunta y escuchas de ellos qué significa alto rendimiento para que puedan definir como equipo qué es alto rendimiento, porque así llegan todos a la misma expectativa. Yo creo que muchos de ustedes tendrán la experiencia de tener en mente un proyecto donde las cosas a veces no se definen claramente. Ustedes tienen una idea de qué es, cómo lo van a terminar, qué se espera, etcétera, etcétera, pero otro de sus compañeros no lo ve igual o no trabaja al mismo nivel. Ustedes se enojan, el jefe se enoja, unos dan menos, otros dan más, pero en realidad es que nadie se ha sentado a definir las expectativas, las metas claras, o siquiera entender si para esta otra persona la definición de alto rendimiento o de rendimiento es diferente a la que ustedes tienen. Entonces, esta es una pregunta sumamente profunda que bueno, nos demoramos un buen tiempo entre lo que ella definía, entre lo que uno tenía que ser realista, de lo que se podía, lo que no se podía, lo que se debía esperar, lo que era irnos al extremo de ser perfeccionistas, y a veces en esa idea del perfeccionismo dejamos ir cosas buenas por llegar a cosas perfectas que a veces no son tan necesarias, ¿no? ¿Qué les vuelvo a decir? Es una pregunta profunda, que cuando usted está en ese momento con su equipo, con sus amigos, con su familia, es importante que defina ese concepto, lo que significa para usted y con ellos las expectativas, pero también que lo defina con ellos para que se puedan alinear en lo mismo. Una vez que hicimos esta pregunta y que pasamos buen rato en ello, la siguiente pregunta que le hice a ella fue, ok, el ambiente que tienes en este momento, en tu ambiente de trabajo, lo que está alrededor de ti, apoya las expectativas que tienes para ti mismo.
O sea, si te consideras de alto rendimiento, ya has visto el ambiente, te apoya en todo eso. Esta es otra pregunta que pareciera sencilla, pero realmente no lo es. Porque, por ejemplo, les voy a dar, si yo tengo en mente que quiero bajar de peso y quiero seguir una dieta saludable, pero vivo en casa de mis papás y cada vez que llego del trabajo a la casa, mi mamá tiene una comida deliciosa, fabulosa, pero llena de calorías o aquellas otras cuestiones que yo estoy tratando de evitar para bajar de peso y comer un poco más saludable. No que estén malas, obviamente, pero no es lo que quiero en ese momento. Y no me atrevo a decirle a mi mamá por no herir sus sentimientos que no me la voy a comer. Entonces el ambiente que está alrededor mío termina no ayudándome a cumplir mis metas. Y de allí que es importante saber qué es lo que tengo que hacer para que ese ambiente me ayude. Si estoy en el trabajo y yo quiero enfocarme en un proyecto, pero me llegan correos electrónicos, correos electrónicos o mensajes y no soy capaz de bloquearlos, entonces tampoco me voy a poder enfocar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear espacios de meditación, poner en mi calendario 1 o 2 horas para poder bloquearme del resto del ambiente y poder entrar en pensamiento profundo y terminar el proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero volvemos a lo mismo. Si esta pregunta es para mí, ¿qué piensa mi equipo para ellos también? Porque ellos también están en este bote, ¿no? Yo espero que ese equipo de alto rendimiento que yo quiero trabajar, pues yo como líder necesito ayudarlos a que el ambiente les apoye a crecer en esas expectativas que tienen de ellos mismos, porque al final de cuentas me van a ayudar a crecer a mí. Entonces es importante que la pregunta no solamente sea para mí, sino que también me siente con cada uno de mis miembros de equipo a entender qué parte del ambiente en donde están les apoya y qué parte no les apoya. Si en la oficina donde estamos, y esto a mí en lo particular me ha pasado, estar en una oficina antes donde estaba totalmente abierta y por más que yo me quería concentrar no podía porque tenía personas hablando y parados al lado mío, casi hablando y no me permitían concentrarme. Y si yo voy y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito salirme 2 horas antes del trabajo, irme a una esquina para poder trabajar en silencio. Si esa es la situación, pues yo podría permitirle eso a algún miembro de mi equipo que así lo necesite. Entonces, pero si no lo sé, no lo voy a permitir y tampoco lo voy a ayudar. Espero que me esté explicando. Estas preguntas son profundas y poderosas porque nos llevan a ese momento de meditar y conocernos a nosotros mismos, pero conocer a los demás. Puede que hayan muchas cosas que yo no conozco acerca de mí o cuando yo se las haga a los demás, que ellos me digan mi ambiente, que ni siquiera me he puesto a meditar si realmente el ruido o el estar bajo esto me ayudan a ser más rápido o no, más eficiente en mi tiempo. Si a lo mejor estoy haciendo una función que puedo hacer en 3 horas, las puedo hacer en 1 hora si estuviera bajo X, Y circunstancia, que esta sea la situación. Entonces, también pasamos un poco de tiempo aquí y lo que les voy a decir de estas preguntas poderosas es que no son muchas, realmente no son muchas, son pocas, pero son profundas, precisamente porque en este proceso de preguntar ayudamos a la otra persona a que conozca y medite en cosas que probablemente no les ha puesto atención, ¿ok? La siguiente pregunta, la tercera pregunta, que realmente también ayudó a mi compañera a pensar es ¿qué evento o circunstancias te crean miedo o ansiedad? Ella en ese momento cuando, recuerden, me habló inicialmente y me dijo que tenía ansiedad, que se sentía un poco estresada, ¿no? Y por eso quería que tuviéramos la sesión. Entonces le dije, bueno, explícame con normalidad, no en este caso, cuáles son el tipo de cosas que te crean miedo o ansiedad. Vamos, y en algún momento se quedó así como que la siento en mi organismo, pero no sé exactamente. Y esto puede pasar
con todas las personas con las que estén hablando, que la ansiedad se siente en el pecho, se siente en el estómago, el miedo, no sabes por qué exactamente, pero sabes identificarlo bien. Entonces allí es donde yo le dije, ok, vamos a crear una lista, vamos a hacer una lista de cuáles son tus miedos, tus posibles ansiedades. Nuevamente es importante que la ansiedad o los miedos muchas veces están dirigidos a una percepción en el futuro, a algo que creamos en nuestra mente, y normalmente creamos miedos a cosas que no conocemos. En este caso, para ella, el miedo es que ella siempre se había conocido o catalogado como una líder de alto rendimiento y estaba llegando a un equipo nuevo que en su mente ella no conoce y no sabe si la iban y podían, por el rendimiento de ellos, cambiar esa perspectiva que ella tiene de ella, que no se fueran a desempeñar al nivel de ella. A lo que yo le comentaba, ¿por qué adelantarnos a pensar en algo sin siquiera haber hablado con tu equipo? O sea, estás sintiendo una ansiedad o un miedo que te hace pensar que es cierto cuando todas las personas te han dicho que es un excelente equipo, y segundo, cuando no has hablado con ellos como para definir exactamente qué es alto rendimiento, o siquiera si te van a dejar mal parada. Entonces, nos demoramos otro buen tiempo escribiendo esa lista y ella descubriendo aquellas cosas que le daban miedo, que le daban ansiedad, porque es un momento muy bueno cuando se llega a este conocimiento interno para precisamente prepararnos cuando tenemos esas sensaciones de miedo o ansiedad. Estar preparados en que ya lo sentimos, poder identificarlos y más o menos manejar mentalmente qué debo de pensar o qué debo de sentir para bajar ese nivel de miedo o ansiedad. Nuevamente, cuando usted está hablando con su equipo, con su familia, con sus hijos, con las personas que están alrededor, recuerden que los sentimientos de ansiedad y miedo son muy físicos. Se identifican mucho en el estómago, en el pecho, a veces con temblores, y el hecho de ayudar a esas otras personas a que saquen esa lista de cosas nos ayuda a trabajar un poco con ellos en por qué están pensando en eso, por qué se están adelantando, tiene sentido, tiene fundamento. Y si algo que tenga fundamento, bueno, ¿cómo nos preparamos para que si algo llega a suceder no sea tanto? O sea, recuerda, cuando uno se prepara, las cosas a las que les tenemos miedo empiezan a dejar de ser desconocidas. Por lo tanto, los niveles van descendiendo. La última pregunta, y también que ya le hice, porque creerán, cada una de estas preguntas nos tomó bastante tiempo en irlas resolviendo, porque era precisamente eso, un momento de meditación. Fue una que me parece una pregunta excelente porque a todos nos sucede. ¿Cuáles son los hábitos poco útiles en los que caes cuando estás en momentos difíciles o estresantes? A todos nos pasa. Nos ponemos hábitos, vamos cambiando de hábitos, ya sea saludables, hacer ejercicio, hacer esto, pero cuando entramos en momentos estresantes, algo sucede y se van por el drenaje, básicamente. Hay un comentario en ese libro, yo creo que yo les he recomendado anteriormente el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, que es un libro fabuloso y si no lo han leído se los recomiendo. Hay una parte en donde él dice, no te elevas al nivel de tus metas, te caes al nivel de tus sistemas. Tu meta es tu resultado deseado. Tu sistema es la colección de hábitos diarios que te llevarán allí. Entonces, muchas veces, básicamente, dejamos de hacer las cosas porque los hábitos no nos ayudan, porque caemos en aquellos hábitos que hemos querido borrar
Y entonces es importante entender nuestros hábitos y cuáles son los hábitos que tenemos que no nos ayudan para poder identificarlos y saber que cuando estamos en un momento de estrés o un momento difícil, hay gran posibilidad de que regresemos a ese hábito, que es precisamente el que no queremos y que nos va a sacar de nuestro nivel en donde vamos funcionando normalmente. Por ejemplo, les digo, si hay un hábito que tenía en el pasado, era lo que le llamamos procrastinar o dejar las cosas a último momento. Después de mucho luchar conmigo misma y dale, he logrado crear el hábito de planear y claro, siempre hay cosas de imprevisto, pero que el último momento sea realmente el último momento y no el de diario. ¿Qué pasa? Que yo en lo particular me doy cuenta que cuando empiezo a caer en momentos estresantes o en momentos difíciles, por alguna razón empiezo a dejar para último aquellas cosas, pienso yo, como que tratando de postergar a lo máximo la parte difícil de lo que tengo que hacer. Pero ¿qué sucede? Que precisamente al dejar para el último momento la parte difícil, pues termino creando más estrés en vez de hacer que me ayudara todo lo que tenía la planeación anterior. Entonces allí es cuando tener esta pregunta es importante porque uno empieza a reconocer cuáles son aquellos hábitos poco útiles que tenemos y que tenemos la facilidad de caer en ellos. Cómo reconocerlos, cómo reconocer las señales de que estoy empezando a caer en procrastinar cosas y cómo llamarme la atención y dar ese paso para saltarlo. Nuevamente, como le decía a ella, ok, tú tienes los tuyos, ¿cuáles son los de tu equipo? Porque estoy segura que tu equipo, como todos, tenemos hábitos que nos queremos quitar de encima, ya sea que se dejen de comunicar unos con otros, se terminan enojando unos con otros. Y es importante que para ti, que quieres crear ese equipo de alto rendimiento, conozcas a cada uno de sus miembros con sus hábitos. Una, que ellos conozcan, pero dos, que tú los conozcas para que como coach de ellos puedas reconocer esos momentos de estrés, esos momentos difíciles del proyecto y los ayudes a cada uno a dar ese brinco de no caer y pasar ese momento de estrés. Como les decía, hoy no va a ser un programa largo. ¿Por qué? Porque estas 4 preguntas que he compartido con ustedes son preguntas poderosas y profundas. Si usted se toma su tiempo con cada uno de los miembros de ese equipo, lo primero es respóndalo usted mismo. Para poder usted preguntarle a otros, tiene usted que preguntarse a sí mismo, reconocer en usted mismo esas mismas dificultades, esas mismas situaciones, porque eso precisamente le va a ayudar a usted a entender a su equipo por lo que está pasando y ayudarlos desde el punto de que usted también es humano, vulnerable y pasa por lo mismo, ayudarlos a entender que usted está allí para ayudarlos, para ser un ejemplo, aprender de ellos y para guiarlos a ese paso de crecimiento. Todas las preguntas, estas 4 preguntas, les enfatizo, pregúnteselas a usted mismo. Tómese su tiempo para responderlas y reflexionarlas. Y luego, tómese el tiempo para hacerla con cada uno de los miembros de su equipo. Que tengan esa reflexión mutua de usted con ellos y les dé ese tiempo de reflexión. Y luego, todos juntos, para que como equipo puedan encontrar las señales, aquellos momentos en donde hay que salvar a alguien que se está quedando atrás, aquellos momentos en donde tienen que dejar a alguien solo para que tenga su espacio, aquellos momentos en donde usted como jefe tiene que saltar y activarse, etcétera, etcétera, etcétera. Este periodo de preparación precisamente de conocerse usted y conocer a los demás, que a final de cuentas es preparación, es lo que termina eliminando muchas veces esos niveles de ansiedad,
de miedo, creando comunicación, creando claridad, objetivos, metas, expectativas, comportamientos claros dentro de su equipo, dentro de su familia, dentro de los grupos en donde esté trabajando, las cosas que vayan quedando muy claras. Y con claridad, definitivamente usted puede crear y moverse adelante porque no hay barreras. Digo, no es que se le vayan a aparecer cosas difíciles, pero las barreras son mucho más fáciles de cruzar y de pasar. Ni qué decirles que bueno, fue una sesión larga con mi compañera, pienso yo que muy fructífera, y a raíz de que para ella ese conocimiento interno fue tan bueno, decidí que era bueno compartir estas preguntas con ustedes y que estas preguntas poderosas, profundas, que Ajit comparte con nosotros, pues es bueno que todas los tengamos en nuestro manual de coaching, de compañeros, de líderes, de jefes, para ayudarnos unos a otros, primero a nosotros mismos y luego a los que están a nuestro alrededor. Les voy a repetir nuevamente las preguntas para que inicien con ustedes y luego con sus equipos. La primera es: ¿qué significa rendimiento para usted? Y obviamente en esto, cuando también piense por qué usted es una persona de alto rendimiento en este momento. Si usted dice yo soy una persona de alto rendimiento, ok, ¿por qué yo soy de alto rendimiento? Ese pedacito es sumamente importante porque le ayuda a usted a reconocer sus puntos positivos y sus fortalezas. Cuando usted se las hace a su equipo, que ellos reconozcan, porque usted está asumiendo que ellos son de alto desempeño, entonces empieza a conocer las fortalezas de su equipo y sabe dónde tiene que balancear. La siguiente pregunta es: ¿tu ambiente apoya las expectativas que tienes para ti mismo? Nuevamente, con la reflexión de qué es lo que hay que hacer si me apoya y qué es lo que hay que hacer si no me apoya y cómo ayudarlos a todos. La tercera pregunta: ¿qué eventos o circunstancias te crean miedo o ansiedad? Y durante esa indagación o descubrimiento, crear una lista de miedos o ansiedades individualmente, una lista que nos ayude a prepararnos o a verlos con anticipación, a reconocerlos, para que podamos mentalmente, al estar más preparados, bajar esos niveles de estrés y ansiedad y nos ayuden a manejar las circunstancias igual que nuestras emociones mucho mejor. Y la cuarta: ¿cuáles son los hábitos poco útiles en los que caes cuando estás en momentos difíciles o estresantes? Nuevamente, reconocer cuáles son nuestros hábitos que nos ayudan y los que definitivamente no nos ayudan, que de repente caemos sin darnos cuenta, cómo caemos en ellos, en qué momento yo me doy cuenta, cómo poder reconocer la alarma de que voy llegando allí y cómo en el momento de reconocerla, de echar marcha atrás y poder cambiar usted mismo y su equipo. Nuevamente, para que usted lo pueda reconocer en ellos y ser ese líder que los reconoce y los agarra, los empuja, los apoya y los ayuda a pasar ese momento de problema. Espero nuevamente que el programa de hoy les haya servido de algo. Para mí estas preguntas han sido muy buenas y yo creo que en el futuro les voy a traer otras preguntas también que les puedan ayudar. Les digo, no son preguntas largas, en el sentido no son muchas preguntas, pero son preguntas profundas. Y precisamente en la profundidad de la meditación es donde nos conocemos nosotros mejor y a los que están a nuestro alrededor. Soy Rocío Cabrera, estamos aquí en Café Virtual, siempre para traerles un entretenimiento con contenido positivo que los ayude a tomar decisiones, las mejores decisiones para usted mismo. Recuerde que se puede comunicar en el Facebook en @cafevirtualnsp y que me encantará recibir los mensajes de ustedes en contacto @café
mediovirtual.com. Y quiero saber cómo ustedes han aplicado estas preguntas, cuáles han sido los resultados de preguntarse ustedes estos mismos o a su equipo, qué han descubierto. Y recuerda que nos pueden escuchar, si necesita escuchar esto nuevamente, estamos en Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Este es el programa de esta semana, aquí en Café Virtual. Soy Rocío Cabrera. Pon una sonrisa en su rostro en este día tan hermoso que le ha dado la vida, un día más para que usted siempre pueda mejorar. Que tenga una excelente semana. Siga adelante y sonríe. Rocío Cabrera, aquí en Café Virtual, y nos vemos en las próximas semanas. Hasta pronto.